Aquí comienza El Mundo de los Libros. 60 minutos de análisis y reflexión sobre los libros que transforman nuestra vida. El Mundo de los Libros. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a su programa El Mundo de los Libros. Hoy vamos a continuar analizando Job. Y bueno, nos correspondería Job 39, pero creo que hay algunos aspectos de Job 38 que la visita quiere conversar. A ver, la visita adelante. Buenos días. Bueno, estaba analizando la progresión de las dudas de Job o cómo asumió esa prueba, pensando en cómo nosotros comenzamos desconcertados, angustiados, como sin ninguna luz, y cómo nos va, a medida que nos acercamos, por lo menos a saber que Dios va a tener esa respuesta, que de Él sale, Él va cambiando su percepción. Quería mirar a lo largo del libro de Job cómo fueron más o menos en resumen las intervenciones de Job. Primero, él empezó diciendo, estoy enfadado, ¿yo qué he hecho? Y es que me parece como tan a nosotros cuando de pronto nos pasa algo. Después, más adelante, dice, ¿qué haré? Dice, Dios hace cosas grandes y severas. Más adelante, los caminos de Dios son sinuosos. Seguía sin comprender en medio de todos los ataques verbales de sus amigos. Luego dice, todos están en contra de mí, la mano de Dios se ha agravado. Es como un sentir colectivo que tenemos nosotros cuando nos vemos en pruebas, como que todo está en contra nuestra. Más adelante dice, yo espero en Dios, pero ¿dónde estás tú? Más adelante dice, Dios es grande, justo y sabio. Y ya después de que Dios hace su intervención, dice, yo sé que puedes hacer todas las cosas. Y ahorita está Dios aquí hablando a Job, lo está cuestionando, le está haciendo a él preguntas, como sacándolo de todo ese yo, ¿por qué me pasa? ¿Qué sucede? Y me parece tan aplicable a todos nosotros que a veces queremos encontrar la respuesta de Dios dentro de nosotros. Y la respuesta, como está en Él, está fuera de nosotros. Y lo más lindo es que Dios empieza como a sacarlo de Él, a darle un contexto de cómo Él ha dado consistencia al mundo, lo grande que es toda la existencia, y Dios ha estado siempre pendiente de ella. Y nosotros ni siquiera sabemos esa actividad de Dios, ni tenemos el alcance en la mente de imaginarnos cómo son las cosas que hace Dios. Entonces, el primer capítulo, la primera parte del 38, que es cuando Dios hace su intervención, nos llamaba la atención cómo Dios le responde a Job, que yo en eso insisto porque siento que honró a Job, porque muchas veces en el mundo no aprendimos a saber que Dios nos respondía, sino que cuando se crean estos asuntos de religión, que la gente crea como capas de hombres encima de uno, los más sabios que se van a entender lo que Dios dice. Entonces uno, cuando es niño, en las cosas de Dios cree que llega a buscar de Dios en un problema y que otro tiene más sabiduría y Dios se lo va a explicar a otro. Pero a pesar de que todos hablaban y hablaban de Dios, Dios estaba enfocado en Job. Sabía cuál era la angustia de Job por conocer qué le estaba sucediendo y sabía que él quería respuestas. Y Dios honra a Job hablándole directamente a él y le hace preguntas muy claves. Entonces, bueno, decíamos que le responde desde el torbellino y empieza a hablarle de que quién era el que oscurecía el consejo con palabras sin conocimiento, porque los otros estaban oscureciendo ese consejo, diciendo lo que no era, que yo lo traigo al tiempo moderno. Y por eso es tan importante decirle a Dios exactamente, Señor, yo pongo mi causa ante ti, por favor aclárame, porque si uno no está convencido de que Dios está interesado en responder todas nuestras dudas, en hablarnos directamente a nosotros, vamos a dejar que alguien oscurezca ese consejo sin palabras de sabiduría. Entonces le empieza a hacer preguntas.
¿De dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? Y en un sentido espiritual decíamos que las medidas de la tierra, la tierra siempre hace como referencia al pueblo de Dios, son la justicia, son como los fundamentos de esas medidas, la justicia, la rectitud. Y la palabra viviente Y también. la palabra viviente. Entonces, Dios mandó, de verdad, desde que Él nos hizo la tierra y todo, Él mandó toda su estructura. Y en el sentido espiritual, tiene medidas sobre las cuales movernos todos nosotros. Y si quieres continuar, bueno, porque dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Y es que es importante entender los simbolismos. Cuando hablamos de tierra, que tierra hace alusión al pueblo de Dios, cuando habla de mares, que son las naciones que no conocen del Señor. Y aquí viene una serie de análisis donde Dios habla de cómo el consejo de Él de pronto está como encerrado para cierto tipo de personas que no comprenden, y si Dios no da esa luz, entonces nosotros nunca vamos a comprender. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que solo de Dios, y en el momento que una persona recibe esa luz de Dios, no vamos a poder nosotros lograr algo, porque muchas veces nos vemos con familiares y decimos, pero ¿cómo es que no entiende? ¿Cómo no entiende el mundo entero ahorita que están bajo un ataque muy feroz de Satanás? Todo el mundo tratando de sentirse como a la moda ateo, y cómo es que no entienden, si miren para arriba, ven el cielo, nos damos cuenta que nosotros cualquier día cae algo sobre la tierra y nos desbarata, que Dios sustenta a la humanidad y no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque Dios a veces cierra como la mente para que no lo comprendan. ¿Por qué lo hace? Porque Él prepara esas personas y según el corazón y todo va descubriendo sus verdades. Dice, Dios ha provisto el mar de la humanidad perdida con puertas. ¿Sí? Podemos escoger seguir a Dios y Él va a abrir la puerta para que nazcamos de nuevo y lleguemos a ser parte del pueblo de Dios, pero otros no escogen seguir a Dios y esas puertas siguen cerradas. Sí, está hablando también de cuál es la estrategia de Satanás. Por ejemplo, que ha gastado gran cantidad de tiempo y esfuerzo tratando de convencer a la humanidad que las dimensiones originales de la Tierra son una utopía inalcanzable, que no puede haber una victoria sostenible sobre el pecado o sobre el mundo. ¿Por qué? Pues porque él controla, él es el príncipe de este mundo, el diablo y Satanás. Menos mal que Dios puso una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, y eso está en Isaías 28:16, y que el que creyere en ella no será confundido, según Primera de Pedro 2:6. De modo que esa es la estrategia, ¿no? Guerra espiritual permanente, y eso lo tenemos hacia el final del capítulo 38. Buenos días, Carlos Enrique, bienvenido. Buenos días, Enrique, a Gladys, a los seguidores del programa, a los oyentes de la radio también. Una personalización con ustedes. Se te oye entrecortado un poco. Debe ser el internet. Sería bueno que tú buscaras un sitio un poquito mejor. Digamos que la noche cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, como hombre, pues los ángeles cantaron mientras Dios empieza a colocar la piedra angular de esa nueva creación. De tal manera que aquí se empieza ya a terminar el capítulo 38, diciendo Job 38:8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Entonces esto nos enseña que hay tres ámbitos básicos que son mencionados en Génesis 1, el mar, la tierra y los cielos, de tal manera que las criaturas fueron creadas para cada ámbito. Y en esa nueva creación, después del juicio final de todos aquellos que han vivido en esa vieja creación, el mar ya no es, según Apocalipsis 21:1. Entonces la pregunta quedaría, ¿quién
encerró con puertas el mar. Y entonces tenemos que acudir a la creación natural. Dios hizo todo esto cuando causó que apareciera la tierra seca. De tal manera que ahora mismo el mar representa a aquellos cuyo futuro eternal no está tan seguro porque no están en pacto con Dios. Entonces, Dios, de todas maneras, no obstante esto, está usando la vieja creación como una matriz para traer esta irreal nueva creación que va a venir cuando Él ya venga por su pueblo y empiecen los acontecimientos del fin. Dios, por ejemplo, ha provisto el mar de la humanidad perdida con puertas, de tal manera que podemos escoger seguir a Dios y Él puede abrir una puerta para que nosotros nazcamos de nuevo y lleguemos a ser parte de su pueblo. En esa tierra seca donde es posible producir buen fruto para su reino. Entonces, esta parte me parece muy interesante, ¿no? Porque ya más adelante empieza a hablar de las nubes y empieza a hablar de la densa oscuridad, que son la cubierta o faja de oscuridad que Dios ha hecho para esconderla. Dios ha hecho para que todo el mundo pueda discernir, en primer lugar, una guerra espiritual que sigue sucediendo y que una estrategia demoníaca es tratar de hacer entender que no hay la tal guerra espiritual. Entonces, allí continúa el libro. Adelante, Gladys. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros? No entiendo. Yo no entiendo qué está haciendo Dios en mi vida. Yo no entiendo qué está pasando conmigo. Y es porque hay una oscuridad sobre uno. Pero Dios nos ha advertido a nosotros que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Entonces es hasta cuando nosotros de verdad seguimos adelante, y ese es el punto en que el pueblo cristiano muchas veces, si no crees, es que es tan importante crecer en la vida espiritual, no quedarnos niños. Ayer en otro programa recordábamos que características del bebé espiritual es que conoce del Señor, pero quiere que todo lo de Dios gire en torno a Él. Señor, mi carro, mis cosas, mis hijos, mi familia, todo, Señor. Y todo el tema para con Dios es lo mío, mío, mío. Cuando llegamos a ser jóvenes, según la palabra, ya tenemos más fuerzas, pero necesitamos la experiencia para, después de haber experimentado la tristeza, el dolor, sigamos firmes con el Señor y no le faltemos. Pero es necesario llegar a ser padres, personas ya experimentadas, tratadas, que podamos seguir con el Señor. Pero si nosotros no crecemos, sino que vamos, por eso es tan importante un cristianismo donde la parte central sea nosotros con el Señor con nosotros, pero tener tiempo con Él. Porque si depende de nuestro cristianismo, de la iglesia donde asistimos, de la corriente que vemos, de una prédica que escuché, no hay crecimiento. Entonces, esa densa oscuridad que se pone sobre la vida y dice, pero yo no entiendo, y termina, como dicen vulgarmente, sacando la mano. Dicen, no, pero yo, ¿qué más puedo buscar? Si eso ya hasta aquí me llegó, yo de aquí para adelante como que no veo ninguna más claridad, como que hasta aquí llegó el cristianismo. Y lo contrario, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces es más hora de decir, Señor, como terminó diciendo Job, más bien, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ojalá no tuviéramos que pasar por el largo camino, pero sí, Señor, dame revelación. Y Dios abre esa puerta a los que escogen seguirlo con todo el corazón. Dios va a aclarar, Dios va a darle sentido a esas dudas tan grandes nuestras. Y en eso se nos pueden ir muchos años de nuestra vida, no porque Él se demore, sino porque la vida tiene uno y otro, parecieran como pruebas por relevos, que hoy no tengo el empleo, pero que mañana el hijo creció, pero me da guerra, pero esto, pero lo otro. Y entonces siempre, si estamos sustentados en el Señor va quitando esa oscuridad de nuestra vida, pero eso es uno con Dios. Hay que ser muy insistentes en el crecimiento personal con el Señor, que ya cuando estamos creciendo y creciendo vamos a ser colectivamente más funcionales, vamos a ser buenos compañeros, vamos a ser bendición para los demás,
pero la parte central está en demostrarle a Dios que queremos continuar con Él, que necesitamos de verdad de su Santo Espíritu para que guíe y para que ilumine esa oscuridad y poder caminar con Él. Me parece demasiado importante cómo estamos hablando en el libro de Job, y todas estas palabras son como tan de hoy también, ¿no? Sí, y aquí este final del capítulo 38 nos recuerda que el hombre está hecho de arcilla y de lodo, y que simplemente la historia nos muestra que Dios coloca su luz sobre esta naturaleza a través del Espíritu, y allí es donde nos transforma en un sello nuevo. Ahora sí, Carlos Enrique, bienvenido. Bueno, ahora sí, espero que se escuche mejor. Perfecto, ahora sí. Un saludo muy especial a Enrique, a Gladys, a los seguidores de la transmisión de Facebook y a los oyentes también de las emisoras por las cuales está saliendo al aire este programa. Cada vez más personas se unen. Un saludo muy especial a todos ellos. Y pues lo que yo veo, estamos, si no estoy mal, está en el capítulo 39. Les estaba preguntando. Sí, vamos a iniciar 39, pero Gladys consideró devolverse un poquito al 38 para unas partecitas que no habíamos tocado. Al Claro, final del 38. Sí. así es que es el mismo discurso, eso mismo estaba mirando yo, es el mismo discurso. Entonces, que está esbozado en el 38 y continúa en el 39, 40 y finalmente en el 41. Hasta el final, ¿no? Que es el 42, pero esta parte es muy importante. Yo resaltaría algo, entonces, para los lectores, que ojalá cada día sean más los que se unan al club de lectores sobre todo de la Biblia. Ya después si se leen otros libros o nos cuentan otros libros relacionados con la Biblia, pues que nos los cuenten y nos enteramos, pero la Biblia sí hay que leerla. Eso es como, yo insisto, eso es como el musulmán que en su vida no cumple el mandamiento de ir a la Meca por una vez en su vida, ¿sí? No es musulmán. Aquí el cristiano, judeocristiano, que no lee la Biblia completa una vez, pero con juicio, estudiada, no es cristiano. Entonces, aquí voy a hacer un análisis que me parece interesante. A ver, el capítulo desde el 38 al 42, que es el discurso de Dios, nada más ni nada menos, ¿no? El que habla, ya es Dios, tiene muchas lecturas distintas, pero muchas lecturas. Yo creo que es lo más profundo que hay en todo el libro y sobre eso se puede quedar una persona haciendo fácilmente unos 20 o 30 programas sobre los diferentes niveles de lectura que hay en este discurso de Dios. Hay una que me parece interesante, tal vez no es la más expuesta, la que voy a decir, y es aquí hay un discurso científico. Es muy llamativo eso porque Job, lo hemos dicho varias veces, es el libro más antiguo de la Biblia. Para muchos puede ser tan antiguo o incluso más antiguo que la Torá o Pentateuco. Y allí Dios hace un discurso científico. Esto es para avergonzar a los sabios de la tierra, a los sabios que dicen esa carreta de Dios es un mito que se creó en la antigüedad por temor a los fenómenos físicos que hoy en día tienen explicación a través de la ciencia. Entonces el hombre moderno es un hombre que tiene una duda metódica y a partir de la duda descubre la verdad. El hombre antiguo era un hombre que era miedoso y un hombre que creía en muchas cosas que eran mitos, como por ejemplo la Biblia. Esa es una opinión. Eh, pero miren que yo les digo, en esa opinión, por ejemplo, tenemos a Carl Sagan y al mismo Albert Einstein, que antes que ellos se criaron dentro del método científico y antes de morir hicieron su compromiso con la fe cristiana, porque ellos dijeron, todo lo que nosotros estudiamos realmente era una expresión de la voluntad de Dios. Imagínense, estamos hablando de personas con coeficiente intelectual mucho más alto que el de una persona normal. En el caso bueno, Albert Einstein, todo el mundo lo conoce, el físico más importante de la historia y el intelectual más importante de todo el mundo en el siglo XX. Y en el caso de Carl Sagan, es el astrofísico más importante del siglo XX, otra de las mentes brillantes. Él siempre fue ateo, siempre fue ateo. Y antes de morir dijo, todo lo que yo sé, y de hecho la gente, yo invito a la gente que mire por YouTube, hoy en día esos programas de los años 80 están subidos y en español, que es sobre Carl Sagan, los programas sobre el universo y las estrellas y los planetas. Decía, todo esto
no tendría otra explicación, sino que hay un Dios que está diseñando y manejando todas las cosas. Creo que en ese sentido es que habla Job 38 y 39 diciéndole a los sabios un discurso científico antes de que el hombre fuera científico. Entonces, por ejemplo, si nosotros, voy a decir unos ejemplos nada más, hay un discurso que es de la ciencia contra la fe, que es una aparente contradicción que no existe, porque la ciencia lo que hace es corroborar la presencia de un Dios que está más allá del entendimiento humano, que lo encontramos sobre todo en Job 38, del 15 al 23. Y dice miren, un versículo que dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo? Esos son fenómenos meteorológicos, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla. Para mí, en mi entendimiento, se estaba refiriendo a la revolución científica del siglo XVIII, porque él decía que esos misterios los tenía para el tiempo de la guerra y los tenía reservados para el tiempo de la angustia. ¿Cuál es este tiempo? El siglo de las luces, donde el hombre se sintió absolutamente incómodo con no saber una explicación racional de los fenómenos, y dentro de la tecnología y el estado de la técnica se sirvió mucho de las batallas militares y de las guerras para avanzar. Y así podemos seguir, por ejemplo, solo por decir algo, en el 38-36, cuando dice quién puso la sabiduría en lo íntimo o quién dio al entendimiento la inteligencia. Aquí está hablando de un principio de la epistemología, que es una parte de la filosofía que estudia cómo conocemos, cómo llega el ser humano al conocimiento. Y esto tiene que ver con una regla de oro de Job 28-28 que dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Amor al Señor. El temor a Dios. El temor a Dios. Y eso fue lo que demostró Carl Sagan y lo que demostró Albert Einstein, que Dios les dio ese conocimiento porque finalmente dentro del plan de Dios estaba que ellos tuvieran temor en el sentido de reverencia, ¿no? A la magnificencia de Dios. Y bueno, ya para terminar, hay un discurso zoológico para los que estudian los animales. Entonces, por ejemplo, cuando dice en el 38-41, ¿quién preparó al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes sin comida? Entonces hay un principio, y es ver cómo los animales que no tienen un sistema capitalista como el nuestro logran ser sostenibles, y nosotros con la tecnología y con la razón humana no lo logramos. Entonces, pues para decirles que aquí hay un discurso científico desde antes de que el hombre tuviera acceso al método científico, y es que Dios es el que creó la ciencia, y el hombre que está contra Dios, el hombre normalmente ateo, pues dice que esto es un mito, y Dios es el que nos está diciendo, antes de que usted descubriera todo eso, yo me lo había inventado. Es un discurso muy lindo. Sí, de todas maneras hay otra parte que un poquito antes me llama la atención, Carlos, y es que el 38-17 hablaba, por ventura te han sido descubiertas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la sombra de muerte. Entonces aquí habla sobre las puertas de la muerte, es decir, del Seol, que fueron descubiertas en el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Entonces aquí es donde se da ese acontecimiento de abrir las puertas de la sombra de muerte. Y ahí es donde lleva cautiva la cautividad y donde asciende a lo alto. Entonces ahí fue donde el Señor Jesús declaró a sus discípulos que las puertas del Hades, o sea, de la muerte, no prevalecerán contra su congregación. Según lo dice también y confirma Mateo 16-18. Entonces, esto es muy interesante porque mirando bien este capítulo, solo hay una referencia del Nuevo Testamento que tiene que ver con las anchuras de la tierra y tiene que ver con el destino de Satanás y sus demonios que después son soltados del abismo. Entonces, dice así la palabra, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Todo esto lo encontramos también en Apocalipsis 20, del 9 al 10. Entonces,
queda claro que son las anchuras de la tierra. Tienen que ver específicamente con el campo de los santos. También tiene que representar lo que es la heredad de Cristo. Y esto pues es bien importante porque no olvidemos que el discurso que es llamado la Constitución del Reino de los Cielos, que es el Sermón de la Montaña y de las Bienaventuranzas, habla que ahí es donde se da bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces uno se pone a pensar que en el tiempo de Job nadie sabía mucho acerca de lo que estaba sucediendo después de la muerte. Entonces, digamos que todos los acontecimientos que tendrán lugar muchos años después en el futuro. Y entonces aquí Dios descifra lo oculto de su plan y le da a Job pues la forma de vislumbrar lo que realmente está sucediendo y lo que sucederá. Entonces aquí es donde este libro también tiene implicaciones proféticas, ¿no, Carlos? Es que es un libro muy, muy completo, porque habla del universo, pero también habla del ser humano. O sea, no es un Dios que está hablando en abstracto, sino que está diciendo es que ese soy yo. Cuando entendemos quién es Él, por ejemplo, aquí yo estaba diciendo una parte, de la primera parte que habla de la grandeza de Dios como el que diseñó y creó. Es que no solamente lo creó, Él lo diseñó con unas reglas de la física que se pueden desentrañar después de siglos y siglos de estudios experimentales. O sea, no fue cuando Albert Einstein dice al final de su vida siendo ateo, se dio cuenta que estaba equivocado, dijo, Dios no juega los dados. Él se dio cuenta que las leyes de la física eran supremamente armoniosas, no eran azarosas. Y esa es la fe de los ateos, porque los ateos también tienen fe. Lo que pasa es que no tienen fe en Dios, sino en otra cosa. Entonces, ellos creen en el Big Bang. Entonces, ellos creen en una explosión totalmente descontrolada y esa explosión dio lugar a las fuerzas del universo. Y cuando Albert Einstein dice Dios no juega los dados, lo que está diciendo es todo es coherente. Y esa coherencia no cabe sino en una sola mente, no cabe en una casualidad, porque Albert Einstein se dio cuenta de lo que es evidente, y es que si uno no cree en una mente creadora, en una mente arquitecta de esas leyes, está creyendo en cada uno de los fenómenos y sucesos por separado, es decir, que ya no tiene fe en un ser, sino tiene fe en 70.000 seres o fenómenos. Entonces, por ejemplo, aquí me faltó en este discurso astrocientífico de la ciencia y la fe, que no son enemigas, sino son amigas. Aquí, por ejemplo, esto lo reafirma un pasaje muy famoso en la Biblia, que es el Salmo 19. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la grandeza de sus manos. Entonces, el cristiano que, como lo decía en el programa pasado, o sea, el cristiano tiene cosas buenas, pero también tiene muchas falencias que tenemos que ser conscientes para superarlas. El cristiano a veces no tiene el contexto bíblico, que es un contexto judío, no es un contexto grecorromano, y a veces ve esto como poesía. Y dice, qué cosa tan bella, ¿no? Y no, lo bello es lo de menos, lo profundo es lo demás. Entonces, lo importante es que ese Dios está desentrañándose, porque yo le preguntaba a una persona, yo le decía, ¿en qué crees tú? Yo creo en Dios. Yo le decía, ¿en cuál Dios crees? Pues en Dios. Yo dije, no, pero hay varios dioses. ¿Cuál es en el que tú crees? Pues en Dios. Entonces, cuando no conocemos la identidad de ese Dios, da lo mismo que sea Mahoma o Hare Krishna o Ra o Mitra o cualquier otro. Entonces, ese Dios se está revelando. Es como si hubiera una conversación por Zoom, pero yo no tengo cámara y solo oyen mi voz. Y yo les digo más o menos, miren, yo soy de raza trigueña, yo tengo un cabello castaño, ¿sí? Yo soy una persona de mediana edad, para que ustedes vayan imaginándose quién soy. Entonces, no es lo mismo yo que otra persona, no es lo mismo Dios que otro Dios. Entonces, cuando este Dios se está revelando, lo hace con un objetivo y es entender cuál es esa oferta que hay dentro de las otras ofertas paganas de la salvación del hombre, de entender por qué existimos, para qué existimos y cuál es el plan de Él con nosotros espiritualmente, con su pueblo particularmente y con los últimos tiempos de lo que va a pasar en los finales, donde se sabrá que solo había un Dios que era real y los otros fueron dioses creados por los hombres. Esa es la profundidad. Muy profundo, Gladys. Sí, veo que hay dos formas de
de entender hechos de Dios desde dos posturas opuestas. La que tú mencionabas como lo que le pasó a Albert Einstein, en donde por la racionalidad terminaron comprendiendo a Dios. Y nosotros los que hemos empezado a conocer a Dios y por la fe, es que por nuestra fe descansa en el amor y en el conocimiento de Dios y comprendemos las cosas. ¿A qué me refiero? Esto que estamos leyendo acá, que nos hace ver quién es Dios, que es todopoderoso, que está en todas partes, que lo sabe todo, que sus decisiones son inapelables porque Dios decide sobre la humanidad y ni porque nos juntemos todos vamos a decir, Señor, ¿sabe qué? Prolongue estos otros 1000 años o quién sabe cuánto. Inapelables son y que en Él descansa todo el poder del universo. Ahora, ¿cómo lo recibimos nosotros? Todo esto que estamos leyendo de la gran magnificencia de Dios en todos esos hechos grandes y poderosos, primero que todo, nuestra fe en Él descansa en su amor, ¿cierto? Y nuestro conocimiento que ya tenemos de Él como persona. Pero tanto otra persona que comenzó entendiendo los hechos racionales de la vida para terminar conociendo de Dios. Dios es tan grande y sus obras y Él hablan de Él mismo, que de ambas maneras podemos llegar a conocerlo cuando somos honestos en nuestra inquietud de saber las cosas. Cuando no estamos viciados en que los demás quieren ser ateos, bueno, eso está de moda, yo también. Pero cuando honestamente tenemos dudas, Él nos las va a suplir. Y las suple en el mirar el firmamento, en el amanecer, en el anochecer, en ver las obras que Él hace en nuestra propia vida. Pero como la fe es como la materia prima de milagros, entonces gran ganancia tenemos cuando nos acercamos a Dios y dice que por dónde viene la fe. Dice que por oír y oír la palabra de Dios. Y me agrada que tú siempre haces énfasis en que no nos contentemos con lo que nos cuentan, con lo que nos dicen en un programa, con lo que oímos tan bonito, sino que nos sustentemos en una lectura juiciosa donde de conocer las grandes obras de Dios vamos a entender quién es Él. Y Él se va a revelar a nuestros corazones y Él va a suplir toda duda que se nos presente por el camino. De tal manera que ya nuestra fe va a descansar en el gran amor de Él y en el conocimiento ya que tenemos de Él. Pero por uno o por otro lado, Dios prueba su grandeza y podemos llegar a Él. Sí, aquí vale la pena también resaltar al final del capítulo 38 todo lo que nos lleva el autor a asociar también con otras escrituras, por ejemplo, con Génesis 2:7, en donde se contempla que cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan unos a otros, entonces esto tiene que ver con los corazones humanos, que en ese momento en que los terrones se pegan unos a otros, ya el corazón humano ya no es moldeable en las manos de Dios. Entonces es el momento cuando eso sucede donde el juicio caerá desde los cielos. La palabra terrones que se pegan tiene mucho que ver con los hombres uniéndose contra Dios. Entonces uno se pone a mirar qué pasó con la Torre de Babel. Y desde la Torre de Babel en adelante, pues repetidamente, pues se viene el hombre rebelando contra Dios a lo largo de la historia. Pero esta rebelión tendrá su máximo clímax en los tiempos del fin. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9. Y ahí es donde se dará lo que es el final de los tiempos, de tal manera que cuando habla de que cazarás tú la presa para el león en el 38-39 y saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién preparó al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes sin comida? Entonces aquí hay una doble significación. Por un lado, el cuervo era considerado un ave inmunda. No obstante, Dios ordenó a los cuervos, por ejemplo, alimentar al profeta Elías cuando esos años de hambruna que vivieron en ese lugar y obedecieron. Entonces, esto nos muestra que es Dios el que da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman a él.
Entonces, esto es una gran comparación porque nos ponemos nosotros a pensar tantas veces que nosotros pensamos que la provisión de Dios va a faltar. Y si alimenta a los cuervos, alimenta a las bestias del campo, y todo eso los mantiene el Señor. Y más adelante en el capítulo siguiente, en el 39, vamos a ver cómo Dios se refiere a lo que llamamos los animales inferiores, como era el asno, y habla del asno montés, etcétera, en donde Dios es el que guía los pasos de esas bestias y los dirigen hacia el alimento que les corresponde. Entonces, Dios siempre muestra su misericordia tanto con los animales, y entonces mucho más lo hará con nosotros. Entonces, solamente hay que clamar a Él. Aquí vuelve y repite. Entonces, yo creo que aquí la reflexión es estar uno lleno del Espíritu Santo. La verdad, eso es importante. Buscar y recibir sabiduría, esa sabiduría que nos permita entender a Dios, y esa sabiduría que nos permite experimentar un profundo respeto, sobre todo un respeto con las cosas que Dios hace y que muchas veces no entendemos. Entonces, como que sería el pensamiento, Glaicita. Me gusta esta parte donde dice acerca de las oraciones de los santos. Dice, bueno, voy a leer esta parte, dice, y cuando hubo tomado el libro, estaba hablando de Apocalipsis, dice, los 4 animales y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8 dice, muchos santos a través de la historia, incluyendo a Job, sin duda, han orado pidiendo a Dios tratar con los inicuos. Algunas de esas oraciones pueden haber sido respondidas inmediatamente, pero el resto son almacenadas en vasijas, en odres en los cielos, y ellas serán respondidas en el debido tiempo, no serán detenidas o reservadas. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Dios es el que decide quiénes son sus santos y cuándo serán respondidas sus oraciones. Pero mientras tanto, hermanos, y esto me parece de un aliento enorme, Él anima a Job y le asegura que sus oraciones no han sido en vano. Nosotros a veces sufrimos tribulación, y cuando estamos nos pareciera como que es tan complicado salir de ahí, y oramos y a veces decimos, Dios mío, ojalá me respondas en esta vida, pues, porque me parece que llevo tanto tiempo orando por una causa y no la veo. Y los que ya están más como padres que como bebés y como jóvenes, ya están orando es por este tipo de humanidad que es dolorosa, porque ver cómo se está conduciendo el mundo, cómo niegan a Dios, cómo está de moda entre los jóvenes decirse unos a los otros, ya somos ateos, y todo esto hace que padres oremos por un mundo de verdad que por lo menos pueda sostener esta generación en nuestros hijos, que entiendan los grandes hechos de Dios, que en este tiempo que van a haber decisiones tan fundamentales donde Dios venga otra vez por el pueblo, ¿a quién va a recoger? Entonces, que podamos nosotros de verdad tener oraciones que digamos, bueno, esa familia mía tan alejada de Dios, pareciera como que, ¿será que estas oraciones alcanzan? Y lo bonito acá es que Dios lo anima y le asegura que sus oraciones no han sido en vano. Entonces no debemos cansarnos nunca, seguir orando por lo que no se cree, por lo que, y sobre todo por oraciones que Dios ponga en nuestro corazón. Y yo sé que una de ellas es que todos lleguemos al conocimiento de Él y que nadie se pierda. Una vez alguien hacía esa pregunta en la iglesia, decía, ¿cuál es la preocupación más grande de Dios en todos los tiempos? ¿Cuál es la más grande de todas las preocupaciones de Dios? Y me acuerdo que duramos tiempos diciendo una y otra cosa y resumíamos que todos lleguen al conocimiento de Él y que nadie se pierda. Entonces, con mayor razón nosotros que tenemos familias y que sabemos que, porque estamos viendo el peligro, muchos no lo están viendo y viven todavía como gente que feliz en sus cosas, como la época de Noé,
como en otras épocas donde estaban bailando, entreteniéndose, buscando otras ocupaciones, y uno ve que queda poco tiempo, que, que definitivamente el Señor de verdad va a hacer justicia sobre las naciones y que es tiempo de que todos lleguen a ese conocimiento del Señor. Pero esas oraciones nunca han sido en vano. Así que animémonos por seguir, porque esas oraciones Dios las tiene reservadas y las va a mandar en el tiempo que Él considere, pero las está escuchando. Y esto nos da pie para ya ir ingresando en el capítulo 39, que va en esa misma dirección. Miren ustedes, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Siempre es poderosamente fuerte este mensaje, porque uno ve de verdad los animales del campo, los animales salvajes, cómo dan a luz sin necesidad de tanto cuidado, sino sencillamente de una forma natural. ¿Quién gobierna todo eso? La pregunta del millón. Pues el Señor. El Señor cuida milimétricamente de cada criatura. Entonces, ¿qué pensar de nosotros, no? Si no va a tener cuidado de nosotros cuando Él nos ha dado un privilegio de ser los que estamos administrando este escenario de la naturaleza. Muy mal, por cierto, administrado, ¿no es cierto, Carlos? Sí, eso me hace recordar cuando yo estaba en la universidad, eso que nosotros no estudiábamos nada de ciencias, sino más en el derecho son más las ciencias sociales, no las ciencias naturales, pero él decía, un profesor, haciendo una reflexión, decía, la naturaleza no nos necesita a nosotros, los humanos. Nosotros somos los que la necesitamos a ella y la destruimos, porque si los humanos se extinguen, la naturaleza, al contrario, se ve beneficiada. Entonces, o sea, es una provisión que dio Dios. Y yo quisiera hacer esta reflexión porque es que la base de la fe tiene que ser el conocimiento de la palabra de Dios, pero también además de la palabra, que es lo número uno, de cómo Dios se ha manifestado en la historia de la humanidad. Cuando yo veo ese Dios que se ha manifestado en la historia es una ciencia social, pero además se manifestó en la ciencia, que es una ciencia natural. O sea, por ambos lados se llega, por la historia, por las ciencias sociales, la antropología, ciencias como por ejemplo la sociología, o también se llega por la biología, se puede llegar por la medicina, se puede llegar por la química, se puede llegar por la astronomía. Pero entonces, ¿todo esto a dónde va? Esto va a que, ¿por qué Dios dijo eso desde la antigüedad? Yo fui el que sé el número de las estrellas, yo soy el que conozco el número de la arena del mar, como le decía Abraham. Tú no la conoces, no la puedes contar, yo sí la puedo contar. Tú no puedes saber por qué el ciclo de los animales que están preñados es ese y no otro. Tú no puedes saber por qué los animales pueden saciar sus necesidades diarias sin que tengan un sistema de producción como el que el hombre necesita y de distribución y consumo de bienes y servicios, pero yo sí lo sé. Entonces, ¿por qué Dios dice eso y por qué lo dijo en esa antigüedad tan temprana de las civilizaciones? ¿Por qué lo dijo? Eso tiene una razón de ser. La razón de ser es esta. En esas épocas estamos hablando que Job pudo estar más o menos hacia el año 1500, bueno, puede ser que nos esté equivocando por 100 años, 1500 antes de Cristo. Cuando estaba Job era una humanidad con un pensamiento primitivo, que ahora el hombre tiene más capacidad de abstracción que en esa época. En esa época el hombre era muy empírico. Entonces, había un Dios que se reveló y yo creo que la mayor tecnología de la época fue el judaísmo, porque por primera vez hubo un pensamiento abstracto en un Dios creador, en un Dios bondadoso, en un Dios que soportaba el universo y las leyes del universo, porque eso no era común. Todas las demás culturas del mundo eran politeístas y eran panteístas. Entonces, el ser humano se explicaba los fenómenos uh, como una representación del sol, por ejemplo, que era el bueno, una representación de adorar la luna, tanto los indígenas, las tribus africanas, los europeos, los asiáticos, absolutamente todos. Entonces, por primera vez apareció un Dios que es único y no es panteísta.
es único, pero ¿qué es lo contrario a ser único? Politeísta, como los griegos, como los romanos, como los egipcios, que tenían muchos dioses en un Olimpo. Aquí era un único Dios y no había más dioses. Entonces era un Dios monoteísta. Fue el primer mensaje monoteísta del planeta. O sea, si esto no es una prueba de que Dios es el Dios verdadero, es el único, no existía. Y no ha existido otra raíz hasta el día de hoy de un Dios monoteísta. Segundo, es un Dios que no es un Dios panteísta, porque cuando él habla y él hace claridad sobre los animales, sobre los astros, por ejemplo aquí dice, ¿detendrás tú por ventura las delicias de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? Está hablando de la constelación, ¿sí? Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos y guiarás el Arcturo, significa la constelación Osa Mayor con sus hijos, está diciendo, todo esto es diferente a mí, yo no estoy en la naturaleza, yo creé la naturaleza es creación mía, al igual que ustedes, pero ustedes son seres con inteligencia. Ese es un Dios que no es panteísta, los demás eran panteístas. Entonces, eso es una tecnología tremenda para la época. Avanzó el pensamiento humano mucho tiempo simplemente porque Dios se le apareció un hombre y le explicó. Así de simple. Si eso no es una demostración que es el Dios verdadero. Segunda prueba. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese momento hasta acá? Fácilmente han pasado unos más de 6.000 años. Y todavía la fe en ese Dios no solamente sigue, sino ha crecido. ¿Sí? Se calcula que el mundo tiene 8.000 millones, 7.500 millones de personas, hacia 3.000, 3.500 creen en el Dios judeocristiano. O sea, si esto fuera una mentira, ya se habría caído, ¿sí? Eh, y a eso tenemos que sumarle los musulmanes que también creen en la raíz abrámica y creen en Moisés y creen en los profetas de la Biblia. O sea, que esto no es una casualidad. Entonces, ¿yo por qué digo eso? Parece teoría, pues porque es que conociendo la historia y conociendo las ciencias que si no las conozco y el doctor Fernando sí las conoce, por ejemplo, y a través de esas ciencias experimentales puede llegar también al conocimiento de Dios, pues uno dice, ¿por qué voy a ser cobarde? Si estoy del lado correcto, ¿por qué voy a ser miedoso? ¿Por qué me va a dar pena protestar? ¿Por qué me va a dar pena decir la familia es hombre-mujer? Porque Dios lo dice. ¿Por qué me va a dar pena decir no a la ideología de género? Dios creó hombre y mujer. Es este Dios que se revela y que está probado que Él es el Dios verdadero. ¿Por qué me va a dar miedo hablar en contra del comunismo que es materialista y ateo? ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar pena levantarme a decir a quién se le ocurrió sacar la Biblia de las escuelas y meterle ideología de género? ¿Por qué? Si ese Dios maravilloso me está demostrando que es el Dios verdadero. Eso es lo que a uno le queda de pregunta. Muy bien, una reflexión interesante que nos muestra, por ejemplo, que entre el capítulo 38 y el 39 hay un cambio, pero es un cambio de sentido para aclaración. Por ejemplo, en el 38 se pone de manifiesto que el único que tiene la última palabra es Dios. Y en el capítulo 39, entonces ya pasa a mostrar a Job cuán poca razón tenía para acusar de malevolencia a quien tanta compasión y cuidado tiene de las criaturas inferiores. Entonces aquí en ese 39 vale la pena, lo seguiremos también en el próximo programa, muestra cuánta razón tenía para humillarse al saber que realmente uno ante Dios es poca cosa y sobre todo porque uno mire donde mire va a ver la realidad de lo que es la misericordia y el poder de Dios, tanto con las criaturas superiores como las llamadas criaturas inferiores que eran los animales del campo y sobre todo por ejemplo, todo lo que eran los animales y ejemplares salvajes. Entonces, esto es muy interesante porque habla de cabras monteses, habla del asno montés. ¿Qué percepción tienes tú de estos animales monteses, Gladys? Bueno, pero antes de eso, antes de que se me escape, decía Carlos Enrique sobre que ese sufrimiento que tuvo Job y ese estudio que se hizo a raíz de que él pasó por esa gran prueba en su vida, avanzó con supimos muchas cosas desde esa época hacia acá que se han producido y que desde allá se revelaron en tiempo tan atrás. Entonces, me parece tan increíble mirar solamente un punto de un sufrimiento de un hombre, Job, que tuvo tanto fruto, porque
de esto aprendimos muchísimo, de todas las conversaciones, de todo, para darnos cuenta Dios cómo veía este asunto y cuántos errores religiosos se presentaban a raíz de esa prueba de Job. Pero lo lindo de esto es que todo el sufrimiento de Job le importó tantísimo a Dios como para que le hablara, ¿cierto? Y por otra parte, todo lo que se generó a raíz de su sufrimiento, que fue una riqueza enorme que adquirimos, mire cuánto valió. Eso fue Job. De nuestra vida también se presenta que cuando hemos sufrido uno dice, ay Dios mío, pero ¿por qué tanto? ¿Qué sufrimiento tan terrible tal cosa? ¿Qué COVID que me hizo sufrir? Pero cada cosa que sucede al hombre, cuánta riqueza trae cuando está en las manos de Dios, porque desnuda el alma, porque se nos quitan toda la cantidad de vanidades que tenemos en la vida y de cosas superfluas y llegamos exactamente como al punto más importante de la existencia humana, de estar entre la vida y la muerte, de considerar los grandes hechos de Dios y mi alma ante el Señor. Entonces eso trae también una riqueza personal enorme. Mire la de Job, cuánto nos dejó. Sí, perdóname, tú me preguntabas. Sí, como no quisiste contestar mi pregunta, yo la contesto. Esto de los animales monteses tiene un factor bien interesante porque Dios muestra aquí a Job cuán poca cosa podía hacer él con animales sin domesticar que corren libres por los lugares desiertos, pero están con todo y eso bajo el cuidado de la providencia de Dios. Entonces esto, por ejemplo, las cabras monteses y las ciervas dan a luz, por ejemplo, con cierta dificultad y no reciben asistencia de ningún ser humano, pero sacan adelante sus hijos gracias a quién, a Dios. Entonces, por esa razón nosotros sabemos que ni la hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Carlos Enrique, ¿qué dice el chat? Bueno, hasta ahora tenemos conectadas personas en el chat. Todos están enviando saludos. Entonces tenemos a María Consuelo Martínez, que nos envía muchos saludos. Leonardo Márquez, Fernando Gatico Volador también, y Amparo Martínez también. Yo quisiera hacerle una pregunta a todos los que están en el chat. No importa que el programa se acabe, pueden seguir contestando después de que queda la grabación del programa en Facebook. La pregunta es esto: estamos hablando de la magnificencia de las obras que dan cuenta de la existencia de un Dios y que son evidencia para nosotros, más allá de la fe, son evidencia. Para ustedes, la pregunta es esta: para ustedes, ¿qué evento de su vida les mostró la grandeza de Dios? No solo su fe, no el día que se convirtieron, no. ¿Qué evento de su vida se dieron cuenta de la grandeza de Dios? Bien sea en un problema, bien sea al mirar la naturaleza, bien sea al salvarse milagrosamente de la muerte. ¿Qué evento de la naturaleza les confrontó con la grandeza de la majestad de un Dios? Esa es la pregunta para que nos respondan en el chat. Muy bien, interesante pregunta, porque nos hace reflexionar de dónde nos ha sacado Dios, ¿no? Que a veces el ser humano es un poco ingrato en esto y se le olvida. Pero miren ustedes esta parte que tiene que ver con los animales, por ejemplo, el hecho de que una cabra o un ciervo no recibe asistencia del ser humano, pero saca adelante a sus hijos, es impresionante, ¿no? A mí me parece que en vano se preocupa el hombre. Otro elemento que es comportamiento animal, por ejemplo, cuando el animal se ha alimentado suficientemente a las ubres de sus madres, ellos mismos automáticamente salen en busca de su propio alimento cuando ya pasa un tiempo y ya no sirven de carga a sus madres, lo cual es un buen ejemplo hoy por hoy. Entonces, esto realmente me parece que son pequeñas, grandes cosas que a veces uno pasa por alto, ¿no, Gladys? Sí, estaba pensando que en la pregunta que hacía Carlos Enrique, y la verdad es que cuando suceden cosas grandes en nuestra vida y Dios, yo creo que a todos nos regala ese momento donde todo se nos escapa de las manos, donde si Él no obra, nosotros no podemos, donde cómo haces tú para que tu esposo se convierta, si Dios trabaja con él, porque yo por más de que le diga, haga, llore, le lea la Biblia día y noche, no va a hacer, son obras que solo Dios va a poder hacer.
Entonces me hace ver que nosotros nos entendemos más a nosotros mismos, o sea, cuál es nuestro lugar en la vida, hasta dónde llegan nuestros alcances, hasta dónde no podemos y podemos. Y todo cambia cuando nuestro entendimiento ve una cosa, que Dios es bueno con nosotros y nos cuida y nos comunica ese cuidado a nosotros. Cuando nos sabemos seguros en sus manos es donde nos damos cuenta de nuestras grandes limitaciones, pero que a la vez se vuelven poderosas cuando puedo creer en el Señor. Entonces, eso hace que sepamos de verdad quiénes somos en la vida. Y cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que ¿qué soy yo en la vida? Una hija de Dios, casi nada, una hija de un padre grande, amoroso, todopoderoso, rico en todas las cosas y que me ama con un amor eterno que no lo podemos ni comprender. Entonces eso me hace ver en esa dimensión justa. No me voy a ver así de chiquita porque semejante padre que me gasto yo, no. Me veo una hija amada por ese padre tan grande que tengo, pero a la vez nunca ocuparé su lugar porque él es mi padre y yo soy su hija. Entonces me parece que eso nos da una concepción muy ubicada de nosotros cuando descubrimos eso, cuando entendemos lo bueno que es Dios, lo poderoso que es Dios y cómo nos cuida y nos comunica ese cuidado. Eso para mí es glorioso descubrir. Sí, muy bien. Entonces ya nos quedan pocos minutos. No sé si Carlos registra ahí algunas respuestas de nuestros oyentes. Bueno, hasta ahora están respondiendo, pero hay algo importante para registrar. Hay gente nueva que queremos saludar. David Muñoz Bermúdez dice, hola, ¿cómo puedo hablar con vosotros? Ya le escribí mi correo electrónico por si me quiere escribir y yo transmito el mensaje que él necesite. También Amparo Martínez y tenemos a Vitelio Vázquez que nos envió un abrazo muy cordial desde el Centro Poblado Las Guamas en el departamento de Casanare. Nos encanta que estén escuchando en Casanare, en lugares tan importantes y tan bonitos del país. También Sandra Arango dice buenos días, qué alegría escuchar un mensaje tan productivo. Interesante, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos, como tú sueles hacerlo, a leer el libro de Job y leer este libro de comentarios hechos por Martín Stendhal, que se llama Job y el lugar del sufrimiento. Teniendo en cuenta, si uno lee la Biblia más lee este libro, queda uno realmente sacándole mucho provecho a todas estas enseñanzas maravillosas que jamás uno pensó, por ejemplo, que Job, que es recordado porque es una persona que ha sido muy paciente. La gente habla de la paciencia del santo Job, pero no es el único atributo. Miren ustedes la cantidad de atributos que tiene y aparte de eso, errores que aunque él era conforme al corazón de Dios, pues sí, evidentemente cometió algunos errores. Entonces, esto queda aquí muy claro cuáles fueron y eso nos trae aprendizaje a todos. De modo que, bueno, ya como para concluir, pues saquemos una reflexión de lo que más te impactó del capítulo que tratamos hoy, Gladys. Bueno, desde este ángulo me hace ver que al enfrentar ya la situación con este Dios tan grande que tenemos, todo lo demás pierde tamaño, digamos, hasta el sufrimiento de Job, porque al ver que ya estamos en un lugar seguro, nos damos cuenta que es tan pequeño todo lo que nos pase como Dios lo guarda y lo cubre, entonces ya no hay que temer tanto a eso cuando ese sufrimiento no ha sido motivado pues por nuestras acciones, sino arrepiéntase y todo y arréglela cuanto antes, pero cuando pasan cosas así que no dependen, entonces podemos descansar en las manos del Señor y saber que esto va a tener un beneficio muy grande a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, a conocerlo más, va a tener de verdad que un rico desenlace. Otro comentario que vale la pena aquí, que sería el que yo hago finalmente, es que ahí vamos a ver cómo se categorizan los asnos en dos clases, el asno montés y el asno normal. El asno montés es el que tiene que luchar por buscar su alimento. En cambio, el asno normal es que siempre tendrá abundantes pastos sin necesidad de buscarlos. Esto se parece mucho a la diferencia del hombre que depende de Dios y el hombre que depende de sí mismo. Muy bien, Carlos, ¿qué sería tu comentario para cerrar? Finalmente, me gusta este comentario que acaba de llegar. Sandra Arango escribe,
El evento que marcó mi vida fue el día de mi bautismo en Cristo. Salí de las aguas, vi el cielo resplandeciente y parecía moverse. Me impactó demasiado y lloraba de alegría. Ese momento fue maravilloso. Increíble, muy bien. Bueno, les damos gracias a todos los oyentes. Los invitamos a continuar en sintonía de estos programas y les decimos que estamos muy contentos de que ustedes estén reflexionando sobre este gran libro. Por hoy, muchas gracias, Carlos, gracias, Gladys, gracias, Sandra Cadena, gracias, Fernando Alarcón, por ponernos al aire y los invitamos a una nueva emisión de su programa El Mundo de los Libros. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Fueron 60 minutos de análisis y reflexión sobre los libros que transforman nuestra vida. El mundo de los libros. Hasta una próxima emisión.